¿Cómo están? Muy buenos días. Sean todos ustedes bienvenidos a esta mesa de trabajo, de conversatorio sobre derecho global, 10 años de ciencia abierta. Bueno, pues hoy me complace muchísimo poderles presentar a dos extraordinarios investigadores académicos de gran trayectoria para tratar un tema tan interesante, tan actual como es la cultura de la paz y participación ciudadana. Y bueno, pues yo le puse la coletilla esa, quizá con un sesgo de crítica, un camino por recorrer. Me acompañan esta mañana el doctor Francisco Javier Lozano Martínez, el doctor Rubén Jaime Flores Medina y en unos momentos se incorporará el doctor Agustín Flores Valderrama. En relación a sus currículums amplísimos, solamente concretaré en mencionar algunas pautas para que vean su trayectoria. El doctor Francisco Javier Lozano Martínez es profesor docente adscrito a la coordinación del programa educativo del Sistema de Universidad Virtual. Él es doctor en Ciencias Sociales, maestro en Ciencias Sociales, licenciado en Estudios Políticos y de Gobierno, integrante del Sistema Nacional de Investigadores, tiene perfil PRODEP y forma parte del cuerpo académico 1097, Cultura de Paz y Participación Ciudadana de la Universidad de Guadalajara. Por su parte, el doctor Rubén Jaime Flores Medina es abogado por la Universidad de Guadalajara, especialista y maestro en Derecho por la Escuela de Graduados de la misma institución, doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León, con estudios postdoctorales y doctorales en la Universidad de Altos Estudios de Florencia, Italia, también de la Complutense de Madrid, también de la San Pablo CEU de España. Es investigador nacional, nivel 1, en el Sistema Nacional de Investigadores y su línea de investigación es el derecho constitucional y sus reformas. Él ha desarrollado pues una ciencia, ¿no? ¿Es ciencia? Exacto, él ha desarrollado, incluso tiene un instituto sobre derecho prospectivo. Actualmente se desempeña esa labor como docente en pregrado y posgrado de nuestra propia Universidad de Guadalajara. Por su parte, el doctor Agustín Flores Valderrama, que viene un poco atoradillo ahí en el tráfico, pero se incorpora en unos minutos, es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara, cuenta con especialización de Derecho Privado, Derecho Mercantil, Juicio de Amparo, entre otras. Tiene maestría en Derecho por la Universidad de Guadalajara y doctorado en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ha sido juez especializado en materia civil y familiar en el juzgado 14º de lo civil por muchos años. Ya no lo contará él ahora que se integra a la mesa. Y bueno, si les parece, entonces vamos a hacer una ronda de 15 minutos de exposición para después retomar el conversatorio. En el orden que los nombré, ¿les parece? Entonces iniciamos con el doctor Francisco Javier Lozano Martínez y nuestro agradecimiento. Bueno, muchas gracias, doctora Pati López, por la invitación. Y también, bueno, agradezco al doctor Rubén Flores por compartir esta mesa. Me da mucho gusto poder también compartir con ustedes algunas reflexiones. Y bueno, como me toca ser el primero, me gustaría que pudiésemos empezar tratando de definir brevemente qué entendemos por cultura de paz, cómo de alguna forma se está discutiendo, términos conceptuales, teóricos, vamos a decirlo, pero esto tiene implicaciones políticas, legales, ¿no? De políticas públicas, y bueno, como su nombre lo dice, pues culturales también, ¿no? Entonces, bueno, nada más es muy breve esta parte y luego planteo un dilema y con eso podemos seguir platicando, ¿verdad? Hay que entender que la cultura de paz, como su nombre lo dice, hay dos elementos principales, ¿no? Uno que tiene que ver con la construcción o con lo que es la cultura, y cómo estos elementos que tienen que ver con la paz se incorporan a esta cultura, ¿no? Es por eso la idea. Pero como la idea de la cultura es un concepto muy amplio, ¿no? O sea, tiene muchos elementos que construyen una cultura o que determinan una cultura, pues la idea es cómo podemos de alguna forma tratar de entenderlo, materializarlo, que la cultura de la paz tiene que ver
con valores, ¿no? Una cultura se construye a raíz de valores, comportamientos, estilos de vida, prácticas, patrones de creencia o ideas, ¿no? Y bueno, este constructo que es tan complejo, que añade elementos tanto valorativos como éticos, de prácticas, comportamientos, creencias, es cómo traducimos los conceptos o la idea de la paz asociada a este constructo social, ¿no? Entonces, la cultura de la paz no nada más es un concepto, por supuesto, esto tiene implicaciones porque, como todos los conceptos, democracia, ley, derecho, bueno, tienen una aplicación en la realidad muy concreta, ¿no? Y la idea de la cultura de la paz es precisamente que estos elementos que tienen que ver con la paz, estos valores de la paz, se incluyan en cambios institucionales, por ejemplo, ¿no? Que promuevan el bienestar, la igualdad, la administración equitativa de recursos, la seguridad para los individuos, las familias, la identidad de los grupos, de las naciones, y bueno, todo esto en contraposición a la idea de la violencia, ¿no? Históricamente sabemos que la violencia, las guerras, el conflicto han sido elementos de transformación y de cambio para sociedades, ¿no? Pero la idea de la cultura de la paz es cómo construimos nuevos valores, nuevas creencias a partir de estos principios que tienen que ver justamente con la construcción de paz, ¿no? Y solo por mencionar algunos, pues es por ejemplo el respeto a la vida, ¿no? El respeto a la vida, el fin de la violencia, la promoción de medios de educación, diálogo y cooperación para construir sociedades pacíficas, el respeto y la promoción a los derechos humanos, a las libertades individuales, el compromiso que se debe de tener de arreglar conflictos de manera pacífica, también el respeto y el fomento del derecho de todas las personas a la libertad de expresión, a la libertad de opinión, a la libertad de información, y bueno, principios como libertad, justicia, democracia, pluralismo, diversidad cultural, diálogo, entendimiento. Pues estos son los valores y principios que acompañan a la cultura de la paz, ¿no? Y justo cómo estos elementos permiten o favorecen que una sociedad tenga condiciones para vivir en armonía o vivir en paz, ¿no? Sabemos que nuestras sociedades están caracterizadas por el conflicto, por las diferencias, por la violencia, entre otras cosas que podríamos considerar antivalores, ¿no? Entonces, el desafío de la cultura de la paz es cómo entendemos estos principios, pues, y los transformamos en elementos que permitan, por ejemplo, instituciones o marcos legales o medios educativos para que entonces tengamos una sociedad que está caracterizada por estos valores, ¿no? Y que con esto sea posible construir la paz, ¿no? Y claro, si hacemos un recorrido histórico de la cultura de la paz, pues nos tendríamos que remontar hasta la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que dejó una gran lección de vida para todo el mundo de cómo podemos resolver nuestras diferencias alejados del conflicto, de la guerra y de la muerte, ¿no? Vamos a decir así. Entonces, las Naciones Unidas, otros organismos internacionales como la OCDE, incluso el Banco Mundial y todos estos organismos internacionales promueven la cultura de la paz, porque se basan en el entendido de que las naciones y las sociedades pueden y es posible construir relaciones armónicas incluyendo estos principios, ¿no? Y que inclusive cuando haya conflictos o haya diferencias, tengamos medios pacíficos para resolverlos, ¿no? A través del diálogo o a través de instituciones, por ejemplo, mediadoras de la justicia, que permitan elementos para llegar a acuerdos, solucionar controversias, construir tratados o acuerdos pacíficos cuando se trata de las naciones. Pero cuando se trata de unas sociedades, ¿cómo nosotros, como sociedad, logramos construirlo, si bien a partir de políticas o marcos jurídicos específicos, también en nuestras propias relaciones cotidianas, ¿no? Y eso parte desde comportamientos o prácticas en lo micro, ¿no? Es decir, en nuestras relaciones más cercanas, cómo arreglamos el conflicto, las diferencias, qué medios utilizamos, hasta elementos más amplios, más sociales, ¿no? Por ejemplo, cómo resolvemos las controversias entre vecinos, o cómo resolvemos el crimen, la violencia, que ya son cada vez escalas mayores, que tienen que ver con elementos conflictivos, que bueno, llegan hasta la violencia o inclusive a actos que son penalmente castigados, ¿verdad?
Entonces el desafío de la cultura de la paz precisamente es bajar esto al soporte, ¿no? Entonces pongamos de ejemplo una familia, ¿no? Una familia que está en construcción, independientemente de las características que tenga, hay ciertos valores que permiten la convivencia, ¿no? Y hay ciertos valores que se marcan la pauta en una familia que permite generar por lo menos canales de comunicación, valores específicos que pueden ser compartidos o a veces no, pero que permitan tener una convivencia pacífica, por lo menos mientras esté este núcleo, esté esta familia junta, ¿no? Y se supone que estos valores que vamos adquiriendo y estas prácticas nos permiten o nos dan herramientas para convivir con otras personas que no pertenecen a nuestra sociedad, a nuestra familia, ¿no? Pero como decía, si lo vamos escalando, esto es cada vez más complejo, porque no es lo mismo resolver las controversias o resolver las diferencias en el núcleo familiar a resolverlas en un sentido social, o vamos a una escala mayor en un sentido institucional o empresarial, o de grupos o de sectores específicos, ¿no? Entonces la cultura de la paz va ampliando su nivel de complejidad para ponerse en práctica en la medida en que entendemos que las relaciones sociales son cada vez más complejas, ¿no? Y que justo hemos diseñado mecanismos institucionales para resolver diferentes tipos de controversias que podemos tener, ¿no? Y en caso de cruzar estas líneas o cruzar estas barreras que tienen que ver con la no violencia, el maltrato y estas cosas, perdón, el buen trato y esas cosas, cuando se cruzan esas líneas, pues también tenemos medios para resolver eso. Y tenemos medios punitivos para castigar conductas que son inapropiadas en este contexto de la paz o de la cultura de la paz, ¿no? Entonces, decía, este es un gran desafío. Y en Jalisco, me permite compartir un poquito de esto, ¿no? En Jalisco tenemos ya algunos años en donde se está buscando materializar la idea de la cultura de la paz, primero en un marco jurídico específico, y para eso tenemos una ley de cultura de paz, ¿no? Que pues, en años pasados se promulgó, y esta ley lo que hace es que, bueno, de alguna forma plantea los principios, tanto jurídicos como sociales y culturales, para generar condiciones de desarrollo en nuestra sociedad que permita, a través de políticas públicas específicas, es decir, estrategias y acciones muy concretas, aplicarse en contextos diferentes donde la violencia, la inseguridad, la pobreza, entre otras cosas, puede haber estos elementos y estos principios en estrategias muy particulares para minorar, por ejemplo, los índices criminalísticos, por un decirlo, ¿no? Es decir, se está buscando, mediante este marco jurídico, que se planteen acciones que incluyan estos principios y valores que comentaba en un principio, ¿no? Entonces esta ley, nada más términos generales, plasma el respeto a los derechos humanos, por ejemplo, qué entendemos por condiciones de paz, cómo podemos implementar la igualdad social, ¿no? en nuestro estado. También plantea cuáles son los principios de la cultura de la paz, qué tipo de planes, programas, políticas se pueden desarrollar en Jalisco con estos principios, cómo se puede establecer una relación entre la sociedad y el gobierno de manera transversal bajo principios establecidos que se mencionan en el marco, la democracia, la inclusión, la pluralidad, la tolerancia, la gobernanza, ¿no? Y bueno, cómo estos planes, estos programas, estrategias de cultura de paz que pueden ser emitidos desde el Poder Ejecutivo, se pueden ser compartidos por otros poderes y también por otro tipo de acciones. Por ejemplo, pensemos en el legislativo cuando construye una ley, pues cómo los principios de cultura de la paz pueden permitir estrategias de diálogo, de resolución de diferencias a través de estos principios, pues para construir leyes más justas, más equitativas, si queremos verlo de esa manera, ¿no? Entonces, plantea esta ley cómo puede haber elementos de colaboración, de coordinación de instancias de gobierno para llevar a cabo estas estrategias o acciones inscritas a la cultura de la paz. Y eso ya pone un desafío, ¿verdad? Porque cuando hablamos de políticas públicas, es decir, ya políticas públicas específicas de cultura de la paz, pues normalmente, y bueno, creo que también en nuestra tradición de investigación, es cómo podemos medir y cómo podemos identificar que estas acciones que están encaminadas a construir la paz realmente tienen un impacto positivo en la sociedad, genera, por ejemplo, participación ciudadana, que ahorita el doctor también nos va a hablar más de este tema, y genera condiciones para que finalmente estas estrategias, todas estas acciones tengan un impacto positivo en la sociedad y por lo tanto esto pueda tener, por ejemplo, aminorar la participación de jóvenes en el crimen organizado, o el arreglo de controversias de una manera más pacífica en vez de los conflictos que podemos ver en la calle o en las familias o entre vecinos, etcétera. Pero esto es muy complejo, ¿no?
porque al final estamos viendo que las instituciones públicas operan con recursos limitados, tanto humanos como financieros, inclusive territoriales, y que de alguna manera pueden estar inscritos en algunas comunidades, en algunas entidades particulares al interior de nuestro estado, pero que bueno, es muy difícil pensar en operar en toda la amplitud de la sociedad y que esto podamos medir cuál es la efectividad de este tipo de políticas. Ese es un primer desafío que me parece que es importante, que es interesante, y también pienso que las políticas públicas construidas con estos principios de cultura de paz, pues en realidad son apuestas ni siquiera en el corto o mediano plazo, sino a largo plazo, ¿no? Les pongo un ejemplo. Una política de prevención en cultura de paz es cómo podemos hacer para que los jóvenes tengan espacios públicos en donde ejerciten, por ejemplo, las artes, la cultura o el deporte, y que tengan oportunidades de acceder a estos recursos culturales, deportivos, etcétera, y estén incluidos en estas actividades, y esto al mismo tiempo los aleje de la posibilidad de incorporarse a actividades criminales o de incorporarse o de entrar al mundo de las drogas y estas cosas, ¿no? Es una idea que se tiene en la construcción de una política así, y bueno, la gran pregunta es cómo medimos que esa generación, que se supone que esta política pública está impactando los valores de esta generación, pues a la larga va a generar prácticas más relacionadas a la cultura de la paz que a la cultura de la violencia o la criminalidad. Eso no lo podemos medir a corto plazo, es muy complejo de medir. Otro ejemplo, y con esto voy cerrando, es, por ejemplo, la política educativa, ¿no? Es decir, también parte de la política de construcción de paz o de la cultura de la paz es la educación para la paz, ¿no? Y la educación para la paz plantea en cómo nuestros sistemas educativos, por ejemplo, incluyen programas que justamente fomenten estos valores y estas prácticas, ¿no? Vamos a decirlo así, materias o programas específicos al interior de las escuelas en donde la tolerancia, la solidaridad, el respeto, la inclusión, la diversidad o aceptar las diferencias de los demás, pues ayuda a construir valores en una sociedad estudiantil, una comunidad estudiantil que lo incorpora a prácticas cotidianas más allá del aula o en su vida cotidiana, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos medir que esta educación para la paz realmente está formando valores o está generando una cultura, ¿no? Porque acordémonos que la cultura no es un elemento que podemos medir en dos o tres cosas, ¿no? La cultura, decíamos, es la inclusión de valores, de creencias, de formas de practicar la vida cotidiana, que precisamente tiene que tener estas características según la perspectiva de la cultura de la paz. Entonces, la educación para la paz plantea otro dilema, ¿no? Que es cómo vemos que esta educación para la paz realmente está teniendo un impacto en la sociedad, en la construcción de carácter, de valores, de nuevas generaciones, y que bueno, esto necesariamente va a tener un impacto positivo en sus prácticas cotidianas, ¿no? Eso tampoco lo podemos medir a corto plazo. Pensemos en las nuevas generaciones desde la educación primaria, la educación secundaria y a la larga, ¿verdad? ¿Cómo le estamos enseñando a los niños, a los jóvenes, a resolver las diferencias en sus trabajos de equipo, o a resolver las diferencias étnicas o las diferencias religiosas, o ahora las diferencias que se hay en términos de preferencias sexuales y demás? Para que al final esto que vemos en clase o que vemos en la educación pueda tener un impacto cuando sean profesionales, cuando tengan sus propias familias, si es que eso llega a suceder, construyan relaciones sociales diversas, ¿no? Y que bueno, esto tenga un impacto positivo. Entonces decía yo, no es tan fácil de medir, pero por lo menos la cultura de la paz pone sobre la mesa los principios y los valores que justamente permiten tener esta construcción para este mundo posible que anhelamos construido bajo los cimientos de la paz, ¿no? Entonces es todo un desafío, esta es mi primera apuesta para seguir conversando, y bueno, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Francisco Javier Lozano Martínez. Damos la bienvenida al doctor Agustín Flores Valderrama, del cual ya les leí su breve currículum, de manera breve, el amplio currículum, un extracto del currículum. Y ahora seguimos entonces con la exposición del doctor Rubén Jaime Flores Medina. Buenos días a todos y a todas aquí presentes. Un agradecimiento a la doctora Patricia López por invitarme a este ejercicio que más que nada tiene que ver con la presentación de propuestas de mi parte sobre un tema tan interesante como es la cultura de paz y participación ciudadana, un camino por recorrer.
Pues sí, es un camino muy difícil porque si tomamos en cuenta que la federación no tiene actualmente una política pública concreta para mantener una cultura de la paz, entonces el camino todavía se remonta muy difícil para para toda la ciudadanía sobre todo. Yo ahorita voy a presentar una propuesta que nace en base a la práctica legal, sobre todo porque soy abogado, y desde ahí he tratado de que se impongan no solo buenos deseos, sino propuestas muy concretas sobre cómo resolver el problema de la violencia, del conflicto. Y se los adelanto, son dos propuestas muy concretas. Uno es establecer el jurado popular, restablecerlo nuevamente, porque ustedes saben que ya existieron jurados populares anteriormente, y por cuestiones de políticas públicas y de política, sobre todo de los gobiernos en turno, quitaron el jurado popular, que es un verdadero digamos, instrumento de ciudadanización, o sea, de participación de la ciudadanía. Entonces son dos las propuestas concretas que desarrollaré en estos minutos, y una de ellas es esa, la formación de jurados populares en materia de justicia, y la otra es el establecimiento del acto administrativo con participación ciudadana a través del sufragio o el voto, para votar sí o no a los actos administrativos que se propongan por la autoridad. Como por ejemplo, pues voy a pavimentar una colonia en vez de introducir drenaje en la colonia, ¿no? Pues se dice sí o no por un grupo de ciudadanos insaculados del patrón electoral. Por eso hay verdadera participación ciudadana, porque como leeré brevemente mi ponencia, los ciudadanos no participan en los consejos ciudadanos famosos que han introducido en el Poder Judicial, en el Poder Legislativo, a través de la representación indirecta, y en el gobierno, en la famosa gobernanza, donde los consejeros se convierten en verdaderos funcionarios públicos y no son ciudadanos, reciben un pago, es que no quería besarlo, reciben un pago. Entonces esos funcionarios dejan de ser ciudadanos, se deben a la ley y a su función. Solo con el acto administrativo que proponga un digamos, público, ese funcionario va a decir: vamos a hacer un puente en la colonia, y lo pone a consideración para que sea válido con el voto o sufragio de la comunidad. Si la comunidad dice que no, no hay puente. Si la comunidad dice que sí, sí hay puente. ¿Me explico? Porque se valida jurídicamente. Entonces, mi propuesta es jurídica, a través de la modificación de los instrumentos legales, para que el ciudadano, efectivamente, con la única forma que puede participar, que es jurídicamente votando con el sufragio. Lo demás integra a los ciudadanos en verdaderos funcionarios públicos, lo cual para mí no es participación ciudadana. Entonces, mi ponencia pues repasa brevemente sobre la humanidad. La humanidad es, como sabemos, detenta un derecho humano, que es el derecho a la cultura de la paz, o sea, un derecho a tener paz. Pero por la naturaleza humana sabemos que el primer derecho que nace en la humanidad es el jus belli, o sea, es el derecho a disputar, a pelear, el derecho a la guerra. Es el primer derecho, y que ha permanecido durante la existencia de la humanidad. No se puede negar que la guerra es un fenómeno que se repite año tras año, siglos y décadas y miles de años, y el ser humano vive en permanente conflicto. Es por eso que debe haber un involucramiento real y efectivo en las funciones
de los individuos, pero que tengan cargos, más que nada cargos honoríficos, y que puedan tomar decisiones sobre lo que realmente requiere la sociedad. Una cultura de la paz debe ser entendida como la construcción y mantenimiento de situaciones idealmente sostenibles, donde sí prime la ausencia de conflicto en todos los ámbitos de vida de los individuos, sus familias, sus círculos cercanos y desde el espacio público y social en general. Cultura que refleje un cambio de cómo se enfrenten los posibles conflictos, su tratamiento y la transformación de dichos problemas en soluciones pactadas y no violentas. Por fin, ¿hacia dónde vamos? Nosotros vamos a acercar políticas públicas de participación real de la ciudadanía que permita una tarea de construir justicia. ¿Qué es lo más importante? Necesitamos justicia, porque con una justicia entre pares, una justicia conmutativa, con igualdad, equidad y bienestar, es como se hablará de una verdadera cultura de paz, donde el ciudadano esté involucrado. Si no se involucra, siempre estaremos al margen y a la incidencia de los políticos y la política. Acuérdense que la política es superior al derecho, por lo tanto tenemos que modificar esas políticas, y una de las políticas es que se deje al ciudadano en una actuación directa, no mediante representantes como lo hacemos con los diputados y senadores, que ellos no representan a la ciudadanía, representan el interés de grupos reales de poder, representan a quienes los han puesto en ese lugar. Es por ello que con esto, con el tribunal, con una justicia por jurados y con el acto administrativo con participación ciudadana, es que podremos dar pues realmente materialización a la ley de cuidados y a una gobernanza con participación ciudadana, ¿verdad? Es obvio que comenzaremos esa cultura de justicia a través de pares de ciudadanos, con aquellos casos de alto impacto hacia el tejido social, de alto impacto social, ¿verdad? Entonces creo que con estas dos propuestas entendemos que la gobernanza se hará realidad, no con normativas que no se cumplen. La gobernanza nace de la participación democrática, individual y colegiada, de manera que puedan detentarse las decisiones por la ciudadanía, no por el funcionario actuando como consejero ciudadano, que no lo es, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene que responder a una unidad de trabajo y solventar su salario. Y aquí dejo esto sobre la mesa para discusión con los participantes, y gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Rubén Jaime Flores Medina. Continuamos entonces con el doctor Agustín Flores Valderrama, a quien le cedo el uso de la voz. Muchas gracias. Buenos días. En primer lugar, agradezco la oportunidad que me brinda estar aquí con ustedes, mis amigos panelistas, amigos que nos acompañan. Muchas gracias. Y es un tema muy interesante, tan cotidiano, pero tan cotidiano que se nos hace tan simple, y no hemos reparado en lo importante que es esto. Se empezó a establecer como cultura de paz a través de la Organización de los Estados Unidos posguerra. En 1945 se habló precisamente algo de cultura de paz. Pero ¿para qué significaba en aquel entonces? Como bien dice el doctor, el derecho a la guerra. Efectivamente acabamos de transitar a un evento bélico de tal trascendencia que se pensó precisamente en cómo frenar la paz, y ahí nace lo que se llamó la cultura de la paz. Pero sin embargo tenemos los extremos. Llegar a la cultura de paz efectivamente es una educación, y la educación no empieza desde el gobierno,
la educación realmente, si queremos que sea una cultura de paz, porque no es prever, la cultura de paz no es prever una guerra, no es evitar una guerra, es desde el contexto general de violencia, es evitar efectivamente la violencia, es fomentar los valores del ser humano, fomentar la solidaridad, fomentarse el respeto, de alguna manera buscar la convivencia sana en la sociedad. Yo pongo un ejemplo con mis alumnos, el derecho de libertad. Yo les digo lo siguiente, vamos pensando un cilindro. En un cilindro pongan una pelotita, ¿qué pasa? La pelotita transita libremente sin ningún problema. Pongan 2 pelotas, pongan 3, 4, 5. Y a medida de que el cilindro vaya siendo más denso, indudablemente que va a chocar más. El principio de libertad. Libertad es algo que nos da nuestra regalada gana así de manera muy socarrona. Pero sin embargo, tiene un límite, la libertad del otro. Y para llegar a ese principio se requiere un valor fundamental que se llama respeto. Y el respeto se da a través de la educación, la enseñanza. ¿Y dónde nace la educación? ¿En los maestros? ¿En los políticos? No, lamentablemente hemos perdido algo muy importante, muy esencial, la célula básica de la sociedad, la familia. Yo me pregunto, ¿dónde está la familia? ¿Dónde está papá? ¿Dónde está mamá? Entonces, ¿cómo queremos tener una cultura de paz si efectivamente los verdaderos responsables de esto, pues andamos desperdigados? Entonces, tenemos que buscar el camino. ¿Cuál es el camino? Naturalmente que el camino es la educación y la enseñanza. Pero no dejemos de todos los maestros. Los maestros son los que van a prolongar y más que enseñarnos valores, nos van a enseñar efectivamente cultura, nos van a enseñar conocimientos científicos, pero realmente los valores humanos se gestan en nuestra casa. Entonces, tenemos que reeducarnos otra vez, precisamente a buscar cómo educar a la vez cuando somos responsables. En el caso que soy padre, tengo una gran responsabilidad. Primero mi esposa y en segundo lugar mis hijos. Tengo la obligación de que exista una sana convivencia en este pequeño entorno. Una sana convivencia se refiere libre de violencia. Y la violencia, estamos acostumbrados a hablar de violencia al grado extremo. ¿Cuál grado extremo? Mató, le hirió, golpeó. No, la violencia viene desde el punto de vista psicológico, económico, moral, el desdeño, el desdeñar, el de minimizar a las personas. Eso es parte de la violencia. Entonces, tenemos que reeducarnos precisamente a buscar de qué manera podemos convivir dentro de esta sociedad. Y como célula básica que mencionaba en un principio, si hay una familia con valores, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a extender, y no lo que está sucediendo ahorita. Ahorita que estamos viendo, se habla de una manera muy cotidiana, de una manera hasta cierta forma rimbombante, el desgarre social. Pero el desgarre social lo estamos viendo, que cada vez efectivamente se va abriendo esa brecha a consecuencia de que las personas les es más fácil conducirse mal que bien. ¿Por qué? Porque si yo veo que uno lo hace, otro lo hace y otro lo hace, porque yo voy a hacerlo, porque entonces la víctima voy a ser yo. Entonces, en lugar de ser víctima, pues también voy a convertir en victimario. Entonces, ¿qué estamos creando? Pues una cultura contrario, una cultura muy aparte de la cultura de paz, que es lo que buscamos. Entonces, la idea es empezar desde abajo. Y empezar desde abajo es, efectivamente, primero, yo creo que desde novios, tenemos que partir desde novios, de la relación humana entre dos personas, enseñarnos a respetar. Y ya una vez que lleguemos a formar una familia, pues ahí en la familia realmente crear familias
sanas, desde el punto de vista que fomenten a la vez estos valores. Muy difícil, es un reto increíble. Y yo lo veo, tengo la oportunidad de convivir efectivamente con familias y créanme que cada vez la familia es menor. Es increíble. Ya sacan ahora, fíjense nomás cómo trasciende esa situación. Anteriormente conocíamos dos familias, la familia nuclear y la familia extendida. Familia nuclear, papá, mamá. Familia extendida, hermanos, primos, parientes, todos los consanguíneos. ¿Y ahora qué creen? Para acallar eso, ahora ya le llamamos familia la relación de dos personas, simple y sencillamente. Hasta donde hemos trascendido el tema de la familia. ¿Por qué? Porque el concepto de familia ya está muy desgastado. Ahora tenemos que buscar otros elementos para seguir hablando, seguir diciendo que tenemos una familia. Entonces, eso como quiera, es lo de menos. Lo importante efectivamente es educarnos en primer término nosotros, para poder crear una cultura de paz. Porque la cultura de paz, como su nombre lo indica, es cultura, no es Guadalajara. Bueno, tenemos que partir desde un poquito Guadalajara, pero la cultura, ¿cuál es la cultura mexicana? ¿Cuál es la cultura internacional? En fin, entonces eso tiene que trascender al revés, no de allá para acá, sino de lo menor a lo de allá. ¿Por qué? Porque es vivencial, no es de que lo voy a hacer porque me conviene, sino vivencial porque estoy convencido que es lo mejor y que debe de ser de esa manera para buscar efectivamente el bienestar del entorno que me corresponde. Entonces, el reto es precisamente educarnos primero para poder transmitir esa cultura de paz. Y pues, dejo aquí este momento para seguir con la segunda parte. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Agustín Flores Valderrama. Bueno, parece que hubiésemos charlado un café antes de iniciar, porque yo precisamente les tenía esta reflexión. La violencia se vive ya de manera exacerbada, lo vemos en todos los medios, todos los días. No hay noticiero que no hable de asesinatos, muertes, etcétera, etcétera. Y esto refleja una clara descomposición social. O sea, la sociedad, estamos viviendo momentos de descomposición en donde el respeto al otro parece algo pues sin valor, ¿no? El doctor hablaba también de los antivalores. Y cuando yo quiero enlazar cultura de paz, efectivamente pienso, la cultura es una expresión del desarrollo humano. Entonces un español va a tener una cultura específica según sus instituciones, según su estado, según su convivencia y desarrollo. Un alemán, pues completamente también diferente a un latino, por ejemplo. Entonces, cuando hablamos de cultura de paz, ¿cómo desde una ley? Esa sería la pregunta, el cuestionamiento, ustedes que son expertos y que viven la realidad, cómo desde una ley, desde una política pública, podemos nosotros llevar la paz como un elemento intrínseco en el día a día, ¿no? Kelsen nos hablaba de un círculo externo y un círculo interno. Entonces, el Estado tiene que ya interferir en las relaciones internas de esa capacidad del ciudadano de convivencia para poder proclamar una forma específica. ¿Y qué nos ha pasado entonces? Con esa empatía, con esa solidaridad, con esa compasión que forma parte del ser humano. O sea, si alguien aquí, por ejemplo, va caminando y se cae, les aseguro que todos nos levantamos para ayudar. Todos tenemos una visión de protección, de ayuda, pero en el entorno diario parece que la cultura es otra, es de ataque, es de sometimiento, ¿no? Hoy en día nos están dando ya un curso a los profesores
de meditación y que muy buena, mi profesora además, meditación y bien vivir o algo así se llama, ¿no? Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es meditar diario y ustedes lo que tienen que hacer es parar, saber parar. Cuando tengan una ofensa, cuando tengan una violación a sus derechos, cuando sea tal, usted pare, razone, medite, Bueno, muy bien, pero ¿por qué tengo que someterme yo a una violación de dignidad, por decirlo menos, y después yo parar? O sea, no me enseñen a mí a parar cuando hay una ofensa institucional aceptada. Y creo que es la doble versión. Por un lado estamos manejando que hay que tener una cultura de paz, pero las instituciones no están respetando al ciudadano. ¿Dónde está el ciudadano? Sería esa la pregunta para la reflexión. Iniciamos igual con el doctor Francisco Javier Lozano Martínez. Okay. Bueno, es muy complejo, ¿no? Yo pienso en lo siguiente, a ver, las leyes, y sé que estoy entre abogadas, ¿verdad? Pero no soy abogado, pero dialogo con mis compañeros abogados. Pero pienso yo que tanto la ley como las instituciones son una referencia, ¿verdad? Es decir, necesitamos leyes, necesitamos instituciones porque esto ayuda a estructurar nuestra sociedad y de alguna forma a instrumentar, ¿no? Tanto acciones como responsabilidades y demás. Y las instituciones, bueno, operan de tal manera que permite que esta construcción social, esta estructura, por lo menos exista y permanezca. Pero desde mi perspectiva y mi humilde punto de vista no es suficiente, ¿no? Porque si bien podemos tener marcos normativos o podemos tener instituciones que favorezcan o permitan la construcción de la paz, pues esto tiene que ver también con cuestiones mucho más intrínsecas, ¿no? Es decir, si pensamos por ejemplo en la vida, que es un derecho, pero también en la vida como un valor, para mí una de las preguntas fundamentales es de qué manera estamos construidos de manera individual para tener un valor por la vida, por ejemplo, del otro o la otra, ¿no? Es decir, qué tipo de valores, qué tipo de creencias, qué tipo de pensamientos, qué tipo de carácter tengo yo para entender quién es el otro y valorar su vida. Porque si pensamos el acto de violencia en cualquiera de sus manifestaciones, como bien lo decía el doctor, que no solo es física, sino puede ser psicológica, puede ser verbal, puede ser económica, puede ser cultural, es precisamente, la violencia existe porque tenemos diferentes concepciones de lo que es el otro, ¿no? Y de lo que la otra vida o la otra persona ajena a mí es y quién es, ¿no? Y esto, por supuesto, en la medida en que escala estas violencias, pues se convierte en un dilema mucho más complejo, ¿no? Porque nos toca ver, digamos, a lo mejor desde el pleito verbal, en donde una persona minimiza al otro, o lo devalora, o lo denigra, es decir, lo ofende, ¿no? Es una violencia verbal y que incluye valores incluidos, o antivalores, hasta la violencia que es la más extrema, que es quitar la vida, por desprecio étnico, por desprecio ideológico, religioso, lo que sea, ¿no? Que puedo decir, es un extremo de la violencia. Pero al final es, ¿qué hay de por medio para que estas relaciones de violencia o acciones de violencia se den? Y nada más comparto algo muy breve. Mi tesis de maestría fue sobre violencia derivada en el conflicto peruano, y me tocó vivir varios tiempo con comunidades de desplazados por violencia política, ¿no? Y una de las primeras preguntas que yo me llevé cuando fui a hacer este trabajo por algunos años era, ¿qué es lo que mueve a una persona a tomar las armas, matar al otro, para defender o una idea o una posición o una experiencia de vida? Pero esa pregunta es muy compleja, llevársela a una tesis, nunca hagan eso, ¿verdad? Porque es muy, muy difícil. Pero al final, sí, es cómo identificas qué elementos hay para que una persona ejerza actos de violencia por una idea, por ejemplo, ¿no? Es muy complicado, pero cuando dialogas con un exguerrillero, por ejemplo, y bueno, sin prejuicio intentas comprender sus motivaciones, pues mucho tiene que ver en la valoración que tiene sobre la vida, ¿no? Es decir, cómo ve al otro, que puede tener una posición económica diferente o una raza étnica distinta, que por esta diferencia transgreda la vida de ese otro.
Y ese es un campo, digamos, que no es mi área de expertise, mucho menos, pero es un campo psíquico, psicológico muy complejo. No es tan sencillo resolverlo. Pero al final da manifestaciones de acciones de violencia. Entonces, si lo ponemos en todos los marcos de violencia, la pregunta es qué tanto hacen las instituciones y las leyes para revertir esto, ¿no? Y eso para mí es responder, pero es prácticamente evidente, ¿no? Cómo nuestras instituciones y nuestras leyes están mediando estas cosas, cómo están interfiriendo allí. Por eso creo que la cultura de la paz tiene que ver con una formación que va desde adentro, ¿verdad? Y que se va transformando en la medida en que nos relacionamos con los demás y sí establecemos mecanismos, estrategias para resolver las diferencias, pero justo con estos valores que cambian nuestra forma de ver algo. Creo que la apuesta, al final de cuentas, por eso decía al principio, es una apuesta de largo plazo. Por eso hablamos de términos de cultura. ¿Cómo se cambia una cultura? ¿Cómo la modificamos? ¿Cómo le incorporamos nuevos elementos? ¿No? Eso es muy complejo. Para mí una política pública o una ley es insuficiente. Pero el cómo sí es mucho más complejo, ¿verdad? Por eso creo que diseñar las estrategias, las instituciones, las normas, nos permiten tener por lo menos un marco de referencia para ver cómo sí podemos hacer. Pero creo que es mucho más complejo que esto, ¿no? Eso sería lo que yo podría comentar. Muchas gracias, doctor. Cedo el uso de la voz al doctor Rubén Jaime Flores. Bueno, voy a tratar de ser breve. Antes que nada diré que efectivamente existe cultura y hay una cultura de paz, pero basada sobre todo en la venganza. Desde que la historia nos enseña que somos violentos por naturaleza, ¿sí? Mantenemos nuestra naturaleza animal en el sentido de que queremos preponderar, queremos estar por sobre los demás. Entonces, una cultura sí existe, pero esa cultura no es suficiente para construir la paz. La paz que entendemos como una situación que no es permanente, es temporal. Las situaciones de paz son temporales que de vez en vez, por la violencia, por una cultura de venganza para tener lo que no tienes, venganza porque voy a reaccionar a lo que me hicieron, etcétera. Eso es lo que marca, digamos, una cultura de paz, porque para un guerrillero la paz es luchar y deshacerse de los que lo atosigan, lo violentan. Entonces es violencia contra violencia para mantener la paz. Entonces, repito, la cultura de la paz la tenemos todos, pero no es suficiente para mantener el grado de sostenibilidad de las relaciones entre la ciudadanía, entre los individuos. Es por eso que, haciendo contestación hacia qué hace la ciudadanía, pues la ciudadanía debe de asumir el control que los políticos, nuestros representantes indirectos, senadores, presidencia de la República, qué sé yo, todos aquellos que ostentan una función en nombre de la ciudadanía, nos perjudiquen en vez de ayudarnos. Entonces, ¿hacia dónde va la cultura de la paz? A asumir la ciudadanía aquellas funciones, pero no como empleados, sino por medio de la toma de decisiones. Se tiene que tomar las decisiones por el ciudadano a través de instituciones jurídicas y que están instituidas en política pública. No es cierto que desde la familia se vaya a hacer el cambio, no es cierto. La política obliga, quita libertades y modela a la sociedad. Lo que tenemos que hacer es evitar que unos políticos nos modelen a su forma de pensar, a las ideas que dice el doctor, los antivalores que nos tratan de imponer a los grupos humanos, ¿verdad? Entonces, creo que la ciudadanía tiene esa obligación, sobre todo, pues, de asumir controles a través de tomar decisiones, sí o no, sobre actividades mandadas a nuestros funcionarios. No se nos debe olvidar que los gobernantes son mandatarios y nosotros tenemos que decirles qué hacer
a través del sufragio, o sea que es la democracia directa, no dejándoles a ellos la toma de decisiones, que la ley debería decirles, pero que la ley está hecha a modo de moldear ciertos estadios de gobernanza política más que social, ¿verdad? Y bueno, repito, no hablamos del derecho de guerra, estoy hablando realmente el inicio del conflicto, ¿verdad? Entonces, como abogados lo que buscamos es evitar el conflicto a través de la actuación ciudadana, juicios por jurado, jurados populares y controlar los actos administrativos a través del sí o no en la famosa sufragio de cada uno de los actos que quieran llevar a cabo que sean trascendentales para un núcleo comunitario o social, ¿verdad? Y sigo Solen. Muchas gracias. Por favor, doctor Agustín Flores Valderrama. Muy bien, muchas gracias. Recapitulo un poquito el tema de cultura de la paz. Esto que entendemos como cultura de la paz siempre ha existido. Técnicamente tenemos los primeros principios de cultura de la paz, la Pax Grego-Romana. ¿En qué consistía? Acordémonos que eran pueblos bélicos. Roma no era nada cordial, era un pueblo conquistante. Grecia otro tanto, mas sin embargo también fueron pilares en la cultura y como consecuencia de ello crearon lo que se llamó el principio de la Pax. Entonces, ¿en qué consistía? Fíjense qué paradójico y es parte de lo que vienen comentando. Para mantener la paz, ¿qué se ocupa? Actos violentos. Entonces, a consecuencia de esto, ya en tiempos modernos tenemos una cultura de la paz positiva y una cultura de la paz negativa, sin meternos en tanto tecnicismo. ¿En qué consiste la paz positiva? Efectivamente, la paz positiva es buscar realmente dentro de los medios, sin llegar a la violencia, y en el campo jurídico, ya metiéndonos básicamente al campo jurídico, sin llegar a la violencia, llegar a obtener un acuerdo, un beneficio o un resarcimiento de una ofensa. Y para esto tenemos los métodos alternos. Ustedes conocen que técnicamente los métodos alternos son 100% voluntarios, 100% de comunicación, de negociación, de inclusive resiliación. Todo ese tipo de cuestiones son los métodos alternos y como consecuencia de ello, eso es lo que se conoce como la cultura de paz positiva. Y por el otro lado, tenemos la paz negativa, que la paz negativa es precisamente la norma, el derecho positivo, y ¿dónde lo podemos ver aplicado? En juzgados. Hagamos una pequeña reflexión. Díganme en qué juicio no existe violencia. Todos los juicios hay violencia, es un conflicto en los cuales está presente. Yo les preguntaría, ¿el juez comete actos violentos? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí comete actos violentos amparados con la ley. ¿Por qué? Porque si una resolución no se cumple voluntariamente, ¿qué es lo que tiene que hacer el juez? Ordenar su cumplimiento forzoso. Y la propia ley le establece que haga uso de la fuerza pública. Lo que más conocemos. ¿A quién nos gustaría que llegasen a nuestro domicilio porque yo debo X pesos, llega el secretario del juzgado y se lleva mi carrito? ¿Es un acto violento o no es un acto violento? Ya dijo que no, pues ya está resuelto, entonces. Yo sí resuelvo. Entonces, ya se cometió un acto de violencia, pero es un acto de violencia necesaria, porque de otra manera, mi acreedor, ¿cuándo va a recuperar sus 2 pesos que me prestó? Entonces, una violencia trae como resultado otra violencia. Entonces, efectivamente, el marco jurídico está organizado, desafortunadamente, no es preventivo.
ya es resarcitorio. Lo ideal, realmente una cultura de paz, se tendría que buscar la prevención. Una prevención para no caer en ese sistema. De 1900, yo más o menos hago una pequeña reflexión. De 1995, muchos de ustedes todavía no nacían, ¿verdad? Yo apenas acababa de nacer. Pero, ¿qué sucedió en 1995? Fue un debacle financiero en México, un total. Los bancos eran, económicamente, los bancos eran dueños de todo México. ¿Por qué? Porque todos debíamos, aunque no debíamos la tarjeta, debíamos la hipoteca, el carro, en fin, todo el mundo debíamos. Pero como hubo una devaluación exagerada, unos intereses exorbitantes, pues nuestros capitales ya no eran suficientes para cubrir nuestras deudas. Entonces el banco propiamente se hizo dueña de nuestros bienes. Entonces, ¿qué pasa con esto? Surge algo que se llamó la cultura del no pago. No pago por necesidad porque no tenga. No pago por necesidad de conservar mi patrimonio con tanto esfuerzo. Y lamentablemente se fue creando una cultura de pago. Entonces, de ahí es donde viene precisamente la ley, porque no podemos una situación violenta, no es permitido sostenerla, porque si no, entonces al ratito, ¿dónde queda ese principio de la paz romana? La paz romana precisamente son los medios violentos, precisamente para que exista la armonía, porque si no hubiera sucedido de esa manera, México estuviera en un caos totalmente financiero. No quiero imaginarme qué sucedió. Hubo negociaciones, claro, hubo perdones, hubo quitas, renegociaciones, en fin, una serie de situaciones para establecer cierta armonía financiera en la cual el banco no perdiera tanto y el particular tuviera la capacidad para ir cubriendo sus deudas y conservar su patrimonio. Entonces, eso es precisamente el tema de la justicia y de la paz. Tenemos que valorar hasta dónde se requiere actos violentos para efecto de conservar una paz. Hay ocasiones allá a nivel más trascendentes. San Tomás de Aquino, a mitad del siglo XIII, mencionaba que si un decreto del rey es injusto, no es pecado dejar de cumplirlo. Si leemos entre líneas, hay una figura jurídica actual que no está en uso, la desobediencia civil. ¿En qué consiste la desobediencia civil? Pues lamentablemente, si el Estado, la autoridad está cometiendo arbitrariedades, pues hasta cierta manera me dan permiso, de alguna forma, no cumplir esas arbitrariedades. Entonces, si lo vemos en el contexto, ¿qué sucede? Violencia con violencia. Entonces, la cultura de la paz, tenemos que trascender de una cultura negativa a una cultura positiva. Y la cultura positiva, ¿cómo la vamos a conseguir? A través, precisamente, de la prevención. La prevención, y que realmente enseñarnos, educarnos, ¿para qué? Para respetarnos como personas. Se habla mucho del respeto, de muchas cuestiones. Sí, está interesante. Qué bueno que estamos metiendo esta cultura del respeto, porque es la parte fundamental precisamente de la cultura, el respeto, la comunicación y el diálogo. Un diálogo, la comunicación pues es entre dos personas, pero el diálogo consiste precisamente de poner en la mesa nuestros valores y nuestras diferencias y de alguna manera poder solventar entre los que estamos dialogando. Jefferson, yo lo mencionaba muy atinadamente, somos únicos e irrepetibles. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada cabeza de nosotros es un mundo, pero este mundo personal tenemos que adaptarlo a un mundo general, y es precisamente el pacto social. Hacemos un pacto social para guardar una convivencia, porque si cada quien hiciera lo que quisiéramos, pues sería un verdadero caos. Entonces,
vuelvo a insistir, yo le apuesto más a la prevención que a la corrección, porque la corrección indudablemente es, curiosamente, queriendo tener paz, cometemos injusticias. Gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues creo que coincidimos en que esa frase, si quieres la paz, prepárate para la guerra, ¿no? Pero si nosotros situáramos en el contexto actual esa guerra, tendría que ser institucionalizada y que provenga del Estado para tratar de solucionar el conflicto. Es decir, hay canales jurídicos, institucionales, que propician la resolución del conflicto. Tendríamos que tener eso, y ahí es donde se enlaza esa participación ciudadana. ¿Qué pasa con el hecho de que el ciudadano esté tan distante de ese gobierno? ¿Cómo podemos nosotros, y lo decía el doctor Jaime desde el inicio, buscar, encontrar y hacernos partícipes de esa justicia, de esa gobernanza? Los canales no los tenemos claros, debe de haber una participación. Esa participación, hoy sabemos que se puede concretar en un presupuesto participativo, pero que ni siquiera tiene realmente una acción directa, ¿no? Porque al ciudadano ya se le pregunta, ¿quieres esto o quieres esto? No, pues esto. O sea, es A o B, que yo decido que es A o B. Pero tú, ¿qué necesitas? Bueno, yo necesito que llegue agua a mi casa, yo necesito que recojan la basura, yo necesito que primero haya aquí un parque donde mis hijos se puedan salir porque aquí los vándalos están capturando su atención, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta con la cual finalizamos la mesa es cómo hacer para que el Estado, a través de esa participación ciudadana, involucre al ciudadano que se cree molestado, que se cree lesionado, porque efectivamente en México no hay una buena distribución de las riquezas. Efectivamente todos decimos, todos somos dignos y todos somos de primer nivel y todo, sí, pero unos viven en un lugar donde les recogen la basura y otros viven en otra. Entonces, ¿cómo hacemos para que el ciudadano realmente participe y se sienta incluido y se logre esa tan añorada gobernanza? Preguntas muy complejas, pero está bien. Bueno, soy de la idea de que la participación ciudadana, vamos a decirlo así, real, si podemos decirlo, no puede ser normatizada desde el Estado, ¿no? Es mi perspectiva. Porque cuando el Estado normatiza la participación, pues es una forma de obligarla, ¿no? Ponerle un marco de cómo tiene que participar. Les pongo un ejemplo, en Bolivia a alguien se le ocurrió una vez construir un marchódromo, ¿no? Es decir, que para que la gente se manifestara, tuvieran un corredor así como, pues un marchódromo, y que la gente fuera a protestar para respetar su derecho a la protesta, ¿no? Y esa es una forma de participar. Entonces fue una política absurda totalmente, ¿verdad? Porque sí pueden participar, se pueden manifestar, pero pues les vamos a construir ahí una placita para que den vueltas, ¿no? Para que no molesten a los demás. Bueno, fue una idea muy alocada porque querían normatizar la participación ciudadana desde esa perspectiva. Es un ejemplo muy absurdo. Pero al final creo que justo la participación surge de la propia ciudadanía, ¿no? Creo que cuando los valores de la ciudadanía están interpuestos en una relación que puede ser con las instituciones públicas o con otro tipo de sectores, pues al final la propia ciudadanía impulsa esto, ¿no? Pero ciertamente cómo se hace para que la sociedad tenga esa motivación y esa perspectiva de involucrarse en los temas que son de carácter público, cuando estamos ocupados en mil cosas, por ejemplo, ¿no? Tampoco es tan sencillo, pero al final mucho tiene que ver cómo nosotros nos asumimos como ciudadanos en un contexto social en donde es necesario que estemos involucrados de alguna u de otra forma, ¿no? No solo entendiendo la participación, digamos, ciudadana como un elemento de protesta, aunque también entiendo que la democracia directa lo promueve, pero también con otro tipo de involucramientos, ¿no? O sea, el simple hecho de ser estudiante
o de ser profesor o profesora, o ejercer algún tipo de profesión, esto ya conlleva una responsabilidad social que hay que atender, ¿no? Y que hay que asumir en el contexto de lo que estamos construyendo desde nuestras propias realidades individuales que nos conectan con los demás, ¿verdad? Y cómo yo me involucro en procesos, en toma de decisiones, en solución de conflictos, opinando, poniendo mis conocimientos o mis habilidades o mis valores de por medio para fomentar acciones o proyectos o planes o programas, o como queramos llamarle, para construir una sociedad mejor y participar desde ahí. Pero es justo, tiene que ver en cómo nos asumimos como ciudadanos, ¿no? Y sí, esto tiene que ver con una cultura política que se construye desde siempre, o no se construye, ¿no? Y dicen que el mexicano es muy apático por naturaleza, pero yo diría que esto es una máxima que puede ser falseada, ¿verdad? Porque no todo el mexicano es apático. Pero cómo yo construyo junto con los demás estos valores que van formando generaciones, nos asumimos como sociales activos, ¿no? Creo yo que la apuesta tiene que ser a las nuevas generaciones, porque parece que los adultos ya tenemos vicios, pero creo que la cultura o la educación para la paz incluye esto, ¿no? Vamos formando nuevas generaciones con una conciencia social distinta. Pensaría en eso, ¿no? Que promueva la participación desde diferentes espacios y desde la niñez, diría, ¿no? ¿Por qué no? Es posible. Pero bueno, sin ser negativo, eso sería lo que yo podría aportar. Muchas gracias. Doctor Rubén Jaime Flores, por favor. Entonces, bueno, ya resumiendo, creo que es muy sencillo entender y darle respuesta a las interrogantes aquí de los doctores que hemos participado. Desde mi punto de vista, efectivamente, la cultura de paz con participación ciudadana es la solución, no hay otra. Ni la familia va a resolver la violencia si no hay control ciudadano. Y el ciudadano no es saliendo a las calles a gritar cómo va a resolver el asunto, es votando. Es la única manera que el ciudadano se deje escuchar. Para eso los estados han establecido, que somos nosotros mismos, nos hemos establecido el plebiscito, el referéndum, la consulta popular. ¿Me explico? Sí hay los mecanismos, pero cada cabeza es un mundo. El ciudadano piensa de millones de formas distintas y solo con un control preventivo, claro está. ¿Y cómo se previene? Con un acto administrativo donde el funcionario, antes de actuar, rinda cuentas. ¿Y cómo rinde cuentas? Pues estableciéndole al ciudadano las formas en las que va a realizar el acto administrativo, y ya dependerá de ese ciudadano cada vez más informado, como es en la actualidad, cada vez más consciente de lo que necesita de la autoridad, va a decir sí o no. Esa es una forma preventiva y también es una forma de controlar la rendición de cuentas. Y no es a través de la violencia de Estado con la que se resuelven los asuntos. La chusma, y ya hemos visto que los ciudadanos como chusma ejecutan a los criminales. Entonces hay que darle mecanismos para que esa chusma se convierta en un ser inteligente que haga justicia entre pares, que esté presente en los juicios por jurado, y ellos como jurados en esos tribunales decidan si es culpable o no una persona, y se deje al Estado, a los jueces, decidir qué pena le corresponde de acuerdo a la ley, ¿verdad? En materia penal. En otras materias, civil, mercantil, administrativo, fiscal, la participación ciudadana es básica, precisamente con el acto administrativo, en donde le va a decir al funcionario: para que valga tu acto, te digo sí, y si no quiero que valga, te digo no. Si necesito que pase la basura, si me pongas digamos caminos en mi ranchería, si vas a meter agua y alcantarillado, requiero saberlo y tomar la decisión yo, ¿sí? Con un sí o un no, pero no tú. Por eso es votando. Los presupuestos participativos, de lo que hablaba la doctora, son un fraude a la ley. ¿Por qué? Porque discriminan. ¿Quién va a votar por una obra en Tlajomulco? A quien pague
quien pague el predial. Ah, y los pobres no pueden votar si les afecta la obra. ¿Me explico? Entonces, es solamente con una democracia participativa. Es con el sufragio, ¿verdad? Yo aquí me quedaría por ahora. Y muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Por favor, doctor. Muchas gracias. Efectivamente, hablar desde las políticas públicas, cómo crear una justicia de paz, es muy complejo. Muy complejo. ¿Por qué? Si yo no tengo la cultura, ¿cómo voy a transmitir una cultura? No puedo transmitir lo que no tengo. Vean nuestras realidades. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Bien lo dijeron, la autoridad es un mandatario, es nuestro mandatario, pero sí, mucho gusto, pero sin embargo no se respeta ese principio, ese valor no está respetado. La autoridad es autoridad y se convierte en autoritaria porque hace lo que quiere, no lo que realmente le encomienda. Entonces, si las políticas públicas parten de ese principio, pues yo creo que vamos a girar en retroceso. Vuelvo a insistir, mi opinión, tenemos que empezar desde abajo. Tenemos que empezar a enseñar a los que no saben. Es como tener una arcilla y voy a crear una obra de arte de una arcilla. En la medida que yo tenga las habilidades para crear esa figura, en esa misma proporción, es como el día de mañana va a resultar ser una obra de arte. Y esa obra de arte va a ser admirada por todos, va a ser querida y anhelada por todos. Pues igual, en el ser humano, exactamente, podemos hacer lo mismo. Tenemos primero que empezar por el seno familiar. Para mí, créanme que he estado analizando varias cuestiones y yo creo que la familia lo es todo. De ahí surge, ¿de dónde salen los políticos hoy en día? Pues de una familia. Tuvieron una familia, tuvieron un papá, tuvieron una mamá. ¿Quién los formó? Papá y mamá, y así sucesivamente. Entonces, tenemos que voltear a ver desde la base, desde el cimiento, que es la familia. Y partiendo de allí, el día de mañana, este es un paso que va a durar una generación o 2 generaciones quizás. No me puedo imaginar cuántas generaciones va a trascender. Haciendo una recapitulación que puedo ir graficando a través del paso del tiempo, los 50, de los 50 para acá, las costumbres, las culturas, el respeto y todo esto, si volteamos para atrás, hay un abismo inmenso, pero desafortunadamente no para bien, para mal, porque mal que bien, si ustedes quieren, por obediencia, por temor, por lo que sea, pero había un respeto, sobre todo el respeto a los adultos. Y si hay respeto a los adultos, bueno, pues entonces como consecuencia estamos enseñando a respetarnos a los demás. Ese mismo respeto no tenía por qué haber perdido, ese mismo respeto tenemos que ir fomentando en nuestros propios entornos. Y también, ¿por qué no? A lo mejor también enseñar al adulto que respetara a los menores. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, el padre y la madre son autoridad doméstica, si ustedes quieren llamarlo, pero es autoridad. Entonces, si enseñamos al niño a respetar la autoridad, tiene la capacidad para respetar a las demás autoridades. Si no lo enseñamos a respetar, no lo va a hacer. Hay en una ocasión una anécdota en la cual una maestra reprende a un niño. ¿Y qué pasó esto? Es que la maestra me regañó por esto. Esa vieja no sirve para nada. Mañana vamos a hablar con el director para que la ponga en su lugar. Dígame, el día de mañana, ¿qué va a hacer el niño? La autoridad no va a respetar la autoridad. ¿Por qué? Porque le enseñamos a que no tenga la autoridad. Yo estoy de acuerdo, a lo mejor está equivocada la maestra, pero a ver, vamos hablando con la maestra. Vente, chaparrito. Tú tienes una versión, que la maestra me dé la otra versión, pero no así de facto. Vamos al director para que regañe a esta maestra.
Entonces, eso es precisamente la cultura, eso es lo que tenemos que generar poco a poco. Los políticos, discúlpenme, ya los políticos, valga la parte peyorativa, pero ya están echados a perder, ya no van a aprender. Por más que nos prometan, por más que digan, porque ya tienen otra visión. Entonces, es muy complejo, doctora. Su pregunta es muy compleja desde el punto de vista de qué hacen los políticos. Pues, pidamos al Espíritu Santo que los ilumine, a ver si, porque por sí no creo que hagan mucho. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pues yo, antes de concluir, quiero retomar la pregunta que hacía hace un momento. ¿Cómo se hace la participación? ¿Cómo hacemos que las personas participen? Y yo, ¿tú quieres participar? Ahorita te doy el uso de la voz. ¿Cómo se hace que el ciudadano participe para lograr esa gobernanza? Pues yo ya la cambié. Yo les voy a dejar una pregunta a todos ustedes y ojalá que la piensen un tanto. Es, ¿por qué no participamos? ¿Por qué yo no participo? Hay que hacernos esa pregunta. ¿Por qué dejamos de participar? Y por otro lado, creo entender de todo lo que se habló aquí con los expertos, que la cultura de la paz, que la paz y la participación la tenemos en nuestras manos. Paz y participación somos nosotros. ¿Cómo queremos dialogar? ¿Cómo queremos interactuar con el otro? Si es con paz y con participación, yo creo que mucho estaríamos cambiando nuestra realidad. Y le vamos a dar el uso de la voz a la señorita. Gracias por la señorita. Bueno, mi nombre no es importante aquí, pero sí la función que hago, porque yo soy maestra de primaria en una escuela en la Urbana 781, en la Tusanía, Zapopan, Jalisco. Ahorita estoy de días económicos. Es lo único que le favorezco al sindicato, que lucha por 3 días económicos para estar yo aquí en la FIL. Y aprovecho ahorita. Bueno, cultura de la paz en las escuelas primarias es todo lo que se habla desde las políticas, gobernanza y todo eso, en las escuelas no llega. Todo lo que hablan ustedes de aspectos académicos, institucionales, en las escuelas no llega. Nosotros somos un mundo aparte, somos un pequeño reino, un feudo, donde la directriz es el jefe de sector, supervisor, directores, y con ellos nos regimos. Es decir, es el papa, el rey, el feudo, y ya. Y entonces lo que ustedes digan en la escuela no sucede. Sin embargo, con los programas que ahorita se implementan de la cultura de la paz, se trata de incorporar en los alumnos. Pero ¿qué sucede? Son proyectos, son actividades aisladas. Es lo que yo les he dicho a mis compañeros. La cultura de la paz no la vas a llevar en una sola clase, 1 hora a la semana. La tienes que aplicar cotidianamente. Cotidianamente hay conflictos dentro del interior del salón de clases. Y es ahí cuando tú debes de aprovechar los elementos de la cultura de la paz para prevenir y resolver un conflicto. Pero lo dejan pasar, entonces como que el elemento cultural de paz no está intrínseco en la actividad cotidiana. Los consejos técnicos son que el alumno tenga comprensión lectora, que el alumno tenga comprensión matemática, que el alumno... Pero no llegamos a temas de la cultura de la paz y participación. El mes pasado, el INE ya realizó la consulta de participación de niñas y niños a mi escuela. Uno de los alegatos que dije fue: ¿por qué nada más va a participar quinto y sexto? ¿Que no tienen derecho los demás niños? No, maestra, es que nada más vienen exclusivamente para quinto y sexto. Le dije, pero es que no es justo, los niños deben de participar porque es el primer elemento de acercamiento que van a hacerlo de hoy hasta que estemos muertos de participar. ¿Por qué se les va a negar? Pues no, así se va a hacer y así lo hacemos. Así
Como ya tenemos computadoras, dije, pues chinguen a su madre, voy a ver todas las computadoras y empezamos a participar. Son niños de 7 años. Maestra, ¿qué le pongo? Pícale, escríbele. Pero, ¿cómo se escribe violencia? Tú escríbela como tú quieras. ¿Qué es lo que más observas? Y estuve con mis 27 alumnos participando. Allá afuera estaban haciendo lo suyo, pero yo hice lo mío. Porque no se le puede negar la participación a un niño. Y tampoco me voy a estar yo cruzada de brazos porque la autoridad me dijo que nada más para los de quinto y sexto. Eso es rotundamente no. Pero para tomar esa decisión, no todos los docentes lo hacen. Entonces es toma de decisiones favoreciendo a un grupo. Pero muchos docentes no lo hacen porque es que estás tú violentando lo que te está marcando el directivo. ¿Y qué? Que te marque lo que quiera. Pero si tú en la actividad va a favorecer a otro, a fortalecer, a consolidar, hazlo, no estás violentando nada, simplemente estás contribuyendo a que el niño también participe. Padres de familia, cero participación. Ellos nada más ven a la escuela como una guardería. ¿A qué hora salen hoy? Hoy salimos 10 de la mañana porque tenemos curso. Pues mejor no lo traigo porque lo tengo que dejar con la vecina porque yo me tengo que ir a trabajar. Entonces, ese concepto de escuela pública es guardería. Los padres no participan porque mi horario laboral no me lo permite, entonces pues ahí mando a la abuelita y la pobre abuelita ya anda y jala y lleva a los chiquillos porque no hay quien no los esté cuidando durante una jornada de más de 12 horas. Hay muchas historias de terror al interior de los planteles escolares, hay muchas historias de familias donde yo fui una de ellas de un papá que su hija nos poníamos a cantar y la niña no hacía nada. Maestra, Micaela no quiere hacer nada. Déjenla si no quiere hacer nada. Y ya cuando nos ponemos a cantar, ella no quería hacerlo. Cuando me siento a platicar con el papá, le dije, oiga, no logro entender a Micaela qué es lo que en sus actividades de escuela. Es que yo le he dicho que no obedezca a la autoridad. Ah, le digo, muy bien, yo estoy de acuerdo con usted que no obedezca. Pero el detalle es que la niña no avanza, entonces habría que aplicar la toma de decisión donde sí debe no obedecer y donde debemos de conformar para resolver conflictos y me genera conflictos. Pues yo le he dicho que la escala no sirve para nada. Y le digo, ¿pero para qué me la trae entonces si no sirve para nada? Pues porque es su derecho, y de eso tiene razón. Entonces hay un montón de historias que ustedes como investigadores están totalmente a veces ajenos de todo lo que pasa al interior de una escuela. Y nada más estoy hablando de la Tusanía. Había que hablar de la Mesa Colorada, había que hablar de Lomas del Sur de Tlajomulco, de Santa Fe, de la escuelita más de Paso de Guadalupe, que es un kinder aquí en La Barranca, y se podrían dar una infinidad de conflictos y la cultura de la paz no se aplica, porque el maestro lo que quiere es lo menos generar conflictos y lo menos de meternos con padres de familia. Gracias. Pues muchas gracias porque el compartir su vivencia creo que nos enriquece a todos y bueno, pues esas gestiones de interrelación yo creo que debemos de optimizarlas. Yo sé que hacen un estudio ustedes directo, ¿no? De escuelas, la violencia en escuelas. En la universidad no. Ah, ok. Ajá, ok. Bueno, yo quisiera que el señor juez en retiro nos comente sobre eso, muy brevemente. Bien, indudablemente, como se ha establecido y sigo insistiendo, hay que empezar de abajo. Hay que empezar de abajo. Ya se lo pongo de manera gráfica. Tenemos ya una obra de arte. Si le quitamos o le ponemos, lo echamos a perder. Y ya pierde su esencia. Entonces, igual, claro, no todos los seres humanos no somos perfectos, somos perfectibles, y dependiendo precisamente qué tan consciente estoy de mi ser, que puedo permitir modelarme. A lo mejor no cambiar, pero sí me puedo modelar. Pero es muy complejo.
porque eso nace de mí, de mí. Ya a mis, no les digo mi edad, ¿verdad? Pero a mis X años es muy difícil que cambie. Ya mis vivencias, y ya son mis vivencias tan cómodas que se llama una situación de confort. Sáqueme de mi zona de confort. No, eso no sirve. A ver, Agustín, tus clases ahora ya no son de esta manera, van de esta manera. No, hombre, a mí me ha funcionado perfectamente. ¿Por qué? Porque voy a ser reacio a salir de mi zona de confort. Desde ahí, entonces, ahí está una posibilidad. Sin embargo, cuando tenemos apertura, sí es posible. Pero es muy complejo. ¿Cuántas personas ya adultas, que, sobre todo, que tienen una autoridad, cualquiera que sea una autoridad, cuántos tenemos la permeabilidad de permitir efectivamente cambiar por bienestar, cambiar, una vivencia triste, yo digo que es triste porque me da triste porque afecta a mi gremio. Los jueces periódicamente teníamos una reunión de formación y lo que llamamos normar criterios, o sea, tratar de unificarnos. Pues nos desbaratamos media mañana y por fin logramos un consenso y bien salíamos a la calle y dicen, yo lo voy a seguir haciendo como lo estoy haciendo. O sea, dices, oye, entonces, ¿a qué vine? Toda una mañana, empezábamos a las 9 de la mañana, terminábamos 12, 1, a veces a más tarde, tratando asuntos que interesaban, que de alguna manera se resolvieran más o menos de un uniforme. Y era común, apenas íbamos bajando del edificio y no faltaba quien decía, no, están locos, yo voy a seguir haciéndolo como yo lo hago. Claro, tienes autoridad, ¿verdad? Y tu autoridad no te permite escuchar otras opiniones. Y esa es una realidad. Luego, así como usted da su vivencia, yo también mi vivencia, y créeme que es desilusionante. Es muy desilusionante porque en lugar de querer crecer, incluso a veces somos barreras. Pero sin embargo, bueno, pues este foro que estamos aquí, indudablemente nos vamos a llevar una imagen diferente de la que teníamos. Y estos son nuestros granitos de arena, que de alguna manera yo le llamo la gota de aceite que cae en el agua. Se va a empezar a difundir. Y pues muchísimas gracias por su participación y espero que realmente haya servido algo nuestras palabras. Claro que sí. Bueno, pues agradezco muchísimo al doctor Francisco Javier Lozano Martínez su participación, al doctor Rubén Jaime Flores Medina y al doctor Agustín Flores Valderrama. Muchas gracias a ustedes por su asistencia.